Buenas noches. Muy orgulloso de haber fracasado porque creo que es muy importante haberlo tenido en algún momento de la vida. Rapidito les cuento mi experiencia laboral. Empezó muy jovencito, siempre fue a nivel de relación de dependencia, a tal punto que me acomodo mucho mejor a nivel honorarios y con un saldo que me queda decido comenzar este emprendimiento de no tener jefe y buscar la famosa libertad financiera. Entonces consigo una franquicia argentina de limpieza de superficies, ¿sí? Yo voy a ir contando cronológicamente en base a lo que vamos a ir viendo en las imágenes. Es una empresa bastante innovadora que utiliza agua, aire y bicarbonato de sodio a determinada presión para limpiar superficies, ¿sí? Es un rubro completamente distinto al que yo trabajo, mi expertise, pero me llamó muchísimo la atención y sentía que acá había un gran nicho y una gran posibilidad de desempeñar este trabajo como socio fundador. Acá, bueno, podemos ver un poco lo que generaba esto. Yo sentía que esto, teniendo mínimas reuniones, podía conseguir grandes contratos, grandes licitaciones. Además, en el término audiovisual empecé a conocer a mucha gente clave que me podía hacer llegar a las personas más concretas para conseguir contratos de este tipo. Así que todo marchaba bien. En Argentina tenía una gran cercanía con esta franquicia, entonces la adquirí bastante fácil. Bueno, calculo que ahora va a pasar la siguiente foto, pero estaba muy ilusionado, muy ilusionado, o sea que todos mis ahorros prácticamente, que eso después vamos a hablar, los invertí. Y ahora yo decía, claro, para colmo trabaja con bicarbonato de sodio, estoy en la meca del bicarbonato de sodio. De hecho acá la hoja de coca se consume con bicarbonato de sodio, entonces yo decía acceder. Empecé a sacar cuentas, lo que costaba un poco el kilo de bicarbonato de sodio era muy barato, entonces yo decía, esto va a ser un golazo, ¿sí? Entonces dejé el bicarbonato, adquirí el bicarbonato para una segunda etapa. Primero estaba muy interesado en adquirir la máquina, que era la que hace la magia, ¿sí? Entonces seguía muy emocionado, giré el dinero a Argentina, la máquina empezó su trayecto por tierra hasta acá, pero ¿qué pasa? El bicarbonato de sodio con el que trabaja esta máquina no es cualquier bicarbonato de sodio, no es el que usan acá para acompañar la coca. Es un grado de bicarbonato que es un poquito más grueso, que no se consigue más que en China y en España. Eso me di cuenta una vez que mi máquina ya estaba puesta en Bolivia. Entonces tuve que importar 2 toneladas, ¿sí?, de España, lo cual tardó aproximadamente unos 6 meses en llegar. Entonces yo ya tenía una inversión quieta y otra inversión en camino, que 2 toneladas de ese tipo de bicarbonato tiene un costo bastante elevado para lo que daba mi bolsillo en esa época. Llegó el famoso bicarbonato, feliz. Yo ya sentía que era millonario sin tener un solo contrato, así que creía que había dado en el clavo. Me asocio con una empresa constructora, porque yo no iba a dejar de trabajar en televisión, entonces me asocio con una empresa constructora para que ellos operen esta máquina. Y entonces en mi pequeña cabecita de 25 años decía, perfecto, yo voy a estar trabajando en Red 1 mientras estos operarios llevan a cabo y consiguen grandes licitaciones. Ya después les voy a explicar que eso efectivamente, como eran netamente operarios, no estaba la persona involucrada para conseguir los contratos. Entonces, estamos hablando de que empezamos a hacer un plan de marketing, empezamos a hacer videos de demos, empezamos a ir a distintas partes de Santa Cruz a invitar personas de la alcaldía, de la gobernación a que vean el trabajo de esta máquina. Claro, el bicarbonato recién llegado, la máquina, el know-how de Argentina funcionaba perfecto, funcionaba pero de una manera que cada persona decía, bueno, hablemos de un contrato, pasanos un presupuesto, cerremos un flujo anual de trabajos. La verdad, todo continuaba bastante bien. Pero bueno, como estamos hablando de fracasos, todo tiene que tener su nudo. Era un innovador sistema de limpieza de superficies, ya estábamos haciendo sino demos en lugares institucionales de Santa Cruz, como es la biblioteca municipal acá cerca de la Monseñor. Pero efectivamente chocamos con un primer gran problema, que fue el clima, ¿sí?
El clima en Santa Cruz no es el mismo que en Argentina, en determinadas partes, ¿sí? Yo que soy de Córdoba y la franquicia que radica en Córdoba es un clima bastante, pero bastante seco. Podría decirles que es un clima mucho más parecido al cochabambino que al cruceño. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que es Santa Cruz, es un lugar tropical, podría decirles. Este bicarbonato de sodio, estas 2 toneladas de bicarbonato de sodio almacenadas, empezaron a humedecerse, empezaron a contraerse. La gente que trabaja en construcción me podrá decir que la arena, mucho tiempo en estado quieto, se empieza a pelmazar. Prácticamente una arena que no tiene rotación se vuelve piedra. Lo mismo, hasta incluso peor, puedo decirles que pasa con el bicarbonato de sodio. Efectivamente, conseguir licitaciones y el flujo de ese bicarbonato de sodio, que es la materia prima de la empresa, empezó a atorar la máquina, empezó a hacer que la máquina no funcione como debe. Y todo el sistema innovador, claro, acá estamos viendo las inundaciones que hay en Santa Cruz, cómo llueve en Santa Cruz, la humedad que hay en Santa Cruz. Definitivamente no tomé eso en cuenta. La franquicia tampoco tomó eso en cuenta a la hora de hacer una evaluación del clima en Santa Cruz, porque es algo que se daba por hecho que era un buen clima. Entonces, la empresa empezó a decaer muchísimo. El bicarbonato de sodio estacionado, pensando otros 6 meses para importar otras 6 toneladas de China o de España de bicarbonato de sodio para algo que no sé qué rotación le iba a tener que dar. Entonces empezaron a desanimar los socios, en este caso el fundador y los socios conjuntos, y efectivamente todo empezó a ir al revés. Empezaron a llegar las boletas de impuestos porque seguía la SRL abierta. Para trabajar con bicarbonato de sodio, acá hay un ejemplo de un taponazo de bicarbonato de sodio dentro de la máquina. Pero bueno, creo que para resumir y para ir cerrando, porque creo que esta es la última diapositiva, para ir hablando de moralejas, 2 cosas. Primera, el primer gran error de inversionista o primer inversionista, poner todo el dinero en un solo proyecto. Realmente gasté toda mi platita en este proyecto. Primer gran error. Segundo gran error, no hacer una evaluación del mercado, no tomar estos factores, ¿sí? Tercer gran error, no asociarme efectivamente con socios que entiendan cuál es mi necesidad de ellos, ¿sí? Los socios que eran netamente operativos no estuvieron cuando necesitaban que estén a la hora de darle rotación a ese bicarbonato. Entonces, la moraleja es eso, ser muy precavido, porque claro, efectivamente, un joven que le vienen saliendo bien las cosas con un poco de saldo de dinero cree que todo va a funcionar, y mucho más cuando es una franquicia. Podríamos agregar una cuarta moraleja, no porque sea franquicia es un éxito de gol, ¿sí? Es verdad, estamos hablando de un auge de Starbucks, un auge de Hard Rock, un auge, claro, es verdad, pero estoy seguro que esas empresas hacen un gran reconocimiento del mercado antes de decir vamos para adelante. Entonces, ojalá que este fracaso, no solo para mí, sino para los que estamos acá presentes, nos sirvan de que a la hora de que sea una franquicia o una gran idea, antes de que las ganas y el ímpetu nos ganen, hagamos la mayor cantidad de estudios posibles del mercado. Recién Roberto hablaba, que coincido también un poco con la observación de que efectivamente en un café uno charla, y dónde voy a charlar mientras me tomo el café. Hacer ese tipo de estudios es clave para un negocio.